Esto es La Clínica del Sujeto, un podcast para quienes soportan la incomodidad, desconfían de lo superficial y no le temen a pensar. Si eres una de esas personas, escucha, comenta y comparte. Conducen Echo Ará y Echo Lachi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Clínica del Sujeto, un espacio donde se proponen narrativas que a su vez pretenden ser terapias, pretenden ser remedios a nuevos y viejos males. Y muy seguido también contamos vidas, contamos historias. Esta vez la segunda parte del capítulo con el mayor grueso. Mayor grueso, la vez pasada hablamos de Guapi, de en últimas lo que sería un poco su infancia y lo que es los recuerdos y las remembranzas de ese Pacífico que muchos cargan en la memoria y que ahora es un poco distinto. Pero entonces quedamos en punta de hablar de un paso muy importante que es el tema de algunos afrodescendientes en Bogotá, pero antes de eso, usted pasó por Mocoa. ¿Cómo fue ese final de despedida de Guapi? Me imagino que después de muchos años fue que volvió, pero ¿cómo fue esa ida a Mocoa? ¿Cómo se termina Guapi? Digamos, se agotan las posibilidades de estudiar en Guapi y cómo la gente iba cogiendo camino y usted por qué coge para Mocoa, Putumayo. Bueno, eso es algo que uno después recuerda y dice, bueno, pero yo cómo llegué a Mocoa. Sucede que en Guapi el colegio tenía hasta cuarto bachillerato y yo aspiraba a ser bachiller. Entonces me dije, bueno, ¿y cómo hago para hacer quinto y sexto bachillerato? Si voy a Buenaventura seguramente lo podría hacer, mi familia me apoyaría en Buenaventura, pero yo pensé que mi papá estaba en Mocoa, mi papá estaba trabajando en Mocoa. Yo le dije a mi papá, voy a irme para Mocoa a hacer el quinto y sexto bachillerato. Y él me dijo, pues véngase. Y yo llegué allá a Mocoa. ¿Y en qué Ahí. trabajaba? ¿En qué trabajaba? Mi papá era director de la cárcel de Mocoa, que lo habían trasladado de Guapi a Mocoa con el propósito del ministerio aspiraba a que mi papá no aceptara, porque digamos hice de Guapi a Mocoa, pero mi papá aceptó y entonces Le está, tiraron eso sí. a ver si les decían que no y ponían a otro. Sí, claro. Y entonces mi papá se fue, yo llegué allá y me involucré en el colegio Pío XII de Mocoa. Recuerdo que había un profesor negro que era de norte de Santander. Pero antes de eso, ¿cómo es irse de Guapi a Mocoa? ¿Uno Pues qué sabía de Guapi en esa época? Me imagino que si ahora no sabe la gente, yo creo que de Guapi nada, de Mocoa en esa época menos. ¿Cómo era bueno, y esa entonces imaginación, esa llegada ya? la, ¿Cómo fue? la llegada a Mocoa fue, también uno se pone a pensar como cosas que el ser humano no se imagina que puede hacer y las hace, ¿no? O sea, yo me voy a Mocoa, mi papá me dice, tienes que coger el barco de Buenaventura a Cali, de Cali a Pasto y de Pasto a Mocoa. Y esa es la ruta que hago. Y realmente cuando uno llega Eso a era una Pasto, proeza. ya claro, llegar a Pasto Eh, ya es una distancia larga, mucho frío, pero de Pasto ir a Mocoa era una cosa extraordinaria. Si hoy la carretera es terrible, Esa carretera a mí me impresionaba. Inclusive cuando yo llego a Mocoa, después de haber pasado por esa carretera donde veía los carros pequeñitos que iban subiendo y las llantas del carro iban por fuera y que estaba el abismo ahí cerca, yo llegué a Mocoa y dije, de aquí ya no puedo aquí no me salir. devuelvo más. Y aquí es difícil que salga. ¿Por dónde voy a salir? Por allá, por esa ruta no. Por esa ruta no regreso. Y entonces ahí me entré al colegio Pío XII de Mocoa. Y había un profesor negro de Santander, recuerdo, de Santander que se llamaba francés.
De Santander de Quilichao. de Quilichao, y era el profesor de francés. Ah, sí. Sí, un parlele francés, me decía. ¿Y sabía francés el hombre? Sí, me eché grueso. y, y allá, pues, yo era casi prácticamente el único alumno negro. Y me sentía muy bien porque la gente, los muchachos estaban impresionados, la gente, que no habían visto un negro, y ¿de dónde apareció? Porque ellos sí tenían negros, pero fuera, en otras partes. Y yo tenía mucha habilidad para jugar basquetbol, entonces me involucré en la selección del colegio y me hice Era un amigo. mundo más indígena, ¿no? Era un mundo indígena, es un mundo Es indígena. todavía, Sí, claro. todavía es. Y me involucré con muchachos de ahí, sobre todo que hubo gente que me asumió a mí como parte de la familia de ellos. Te digo, por ejemplo, los Guerreros, que era una familia de abolengo, eran prácticamente los que mandaban allá. Yo tenía muy buena amistad con ellos. En ellos yo recuerdo que uno de ellos era Miguel Guerrero, que estaba haciendo quinto bachillerato, y ese hombre era un hombre, muchacho, pero inteligente. Yo siempre lo veía leyendo literatura, pero en lo que era en cálculo, matemáticas, hacía todos los ejercicios. Nunca lo vi haciendo práctica, pero siempre sacaba buenas exámenes. Y los Guerreros y la familia Ortiz me hizo hijos de ellos prácticamente. Yo me involucré en la familia de ellos. Y allá conseguí estar allá, conseguí comida, conseguí dormida, conseguí todo lo que tenía que, Ahí donde los Ortiz. donde los Ortiz, o sea. ¿Y cómo era Mocoa? Eso debió ser Mocoa era un pueblo, pueblo pero era un pequeñito. pueblo extraordinario, muy bonito, porque uno llegaba y entraba en la mañana al colegio. Si tú te quedabas por fuera del colegio, no veías a nadie en la calle. Uno salía en el mediodía y regresaba después de la tarde, y cuando salía del colegio usted no encontraba a nadie en la calle. Todo el mundo o estaba trabajando o estaba estudiando, pero en el pueblo no se veía nadie. El parque era totalmente desocupado. Era un pueblo rural prácticamente, pero de gente muy trabajadora. Cuando usted veía gente era los domingos, porque los domingos salían los indígenas, salía todo el mundo a vender al mercado. Ujú. Yo recuerdo que los indígenas tenían unas prácticas terribles, porque ellos salían a vender y se ponían a tomar, y tomaban y tomaban y tomaban hasta quedar en el piso. Cuando uno pasaba el lunes, nosotros entrábamos como a las 7 de la mañana al colegio. ¡Salud, compañero! Uno iba pasando por los andenes y estaban los indígenas tirados en el piso de la borrachera que habían metido el día anterior. Ah, de eso hablan mucho como de la herencia de la colonia, que eso era una estrategia de la colonia, el enviciar a los indígenas al trago, pagarles con trago. Pues esa práctica la di yo en Esa Mocoa. práctica sigue muy bien. Sí, O sea, las consecuencias de esa esa estrategia. estrategia siguió allá. De hecho, me llamaba la atención, pues la gente ya lo veía como normal, que el otro amanecía tirado en el piso y la gente seguía. Sí, de hecho Sí. aún todavía le pagan las cosas a muchos con trago, en vez de Claro, con porque dinero. ya al final, Y una práctica colonial. cuando la persona va llegando, está vendiendo sus productos, al final ya ha venido tomando cerveza, tomando aguardiente, ya está borracho, ya el dueño de la tienda le paga con trago. Así lo hacían. Entonces, bueno, ese era mi estudio en Mocoa, me fue muy bien. Y el paisaje de Mocoa, ¿no? La gente que no Extraordinario. conoce que es el piedemonte amazónico, El entonces piedemonte. la entrada no es ni muy selva, pero tampoco es el cambio, ¿no? De la sierra a la selva. Sí, es el cambio ya cuando uno viene del alto y llega al medio. Mocoa está en el medio amazónico. Ujú. Y cuando va hacia abajo, hacia Puerto Asís, pues uno dice que va para la parte de abajo del Amazonas. Ujú. Y pues ahí en Mocoa
pues realmente la gente vivía de la agricultura y unos cuantos empleados de la intendencia. En ese tiempo era intendencia, no gobernación. Y ahí hice mi bachillerato, me gradué. Digamos, son colegios que tenían una perspectiva muy interesante. El rector era un cura que le inculcaba a la gente la necesidad de superarse, de seguir adelante, de la lucha. Y los estudiantes también nos fuimos metiendo como en el discurso de la lucha, de tal manera que nosotros, yo viví una protesta extraordinaria, porque la gente se fue a la plaza a reclamar la presencia del intendente, y era la pelea por la luz, por las regalías, y tiraban piedras, y la gente estaba supremamente enojada. Yo decía, pero este pueblo que yo pensé que era tan manso, son gente muy brava. Se mancitos, Sí, pero son bravísimos. eran bravísimos. Al intendente lo hicieron bajar, le dijeron de todo, y yo esa noche dormí pensando que al otro día era una cosa muy grave. Y bueno, no pasó nada, pero logramos que el intendente se sentara a discutir con los estudiantes, y discutimos un acuerdo muy importante, porque la gente dijo, nosotros los que estamos aquí terminando bachillerato necesitamos ir a estudiar carrera universitaria, que no hay universidad, necesitamos entonces la financiación de la carrera. Y dijeron, aquí existe una explotación de petróleo, que es la Texas Petroleum Company, y está la intendencia. Si forman un fondo, en ese fondo podemos estudiar nosotros. Y efectivamente se creó el fondo Putumayo y CETES. Y en ese fondo tenía la particularidad de que era condonable, pero al mismo tiempo exigía que la gente que estudiaba con ese fondo fuera a retribuir su trabajo a la comunidad. Y para eso crearon varias alternativas. De hecho, yo no fui porque ya estaba en Bogotá, y en última yo ya pagado ya el 50% de la deuda. Entonces me quedé en Bogotá. Pero ese fondo siguió insistiendo, y me parece que muchos estudiantes, mucha gente del Putumayo logró estudiar por ese fondo, que después se fue transformando en esa politiquería que también corroe todo, y es que un político de allá se hizo al fondo, y nosotros cuando llegamos aquí también para fortalecer el fondo creamos la asociación de estudiantes del Putumayo. Ya estando aquí. Sí, yo fui presidente de la asociación del estudiante del Putumayo, yo fui presidente. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo era el presidente, y efectivamente tenía muy buena acogida, porque uno a veces piensa que necesariamente el indio y el negro no se quieren, pero es todo lo contrario. Yo lo que vi allá fue como cierta hermandad. Sí, ese es uno de las estrategias también de las que hablamos mucho en esta clínica del sujeto, de las estrategias de división de los dominados. Y a veces las conciencias se creen eso muy rápidamente, y aunque hay tensiones es natural, pero es lamentable como muchos se comen el cuento por ejemplo, uno oye hablar a algunos líderes, incluso negros, de que no, que Colombia es un país indigenista, y Pues a mí esa parte me da unas cosas muy absurdas. A mí me molesta mucho, me da mucha rabia, porque pues yo conozco a los indígenas, yo me trato con ellos, y digo, no hay derecho. Exacto, porque la situación en la que están los indígenas y bueno, todos los subalternizados, que la estrategia de la dominación es crear divisiones sobre los subalternizados. Todas las categorías son para crear esas divisiones. Bueno, yo en Mocoa ya había conseguido ese proyecto, ya teníamos el proyecto concebido, pero en Mocoa también tuve la posibilidad de conocer a Alejandro Reyes Posada, que había ido a reemplazar al intendente, porque el intendente resultó ser malos manejos de los recursos, y al juez Ramiro Lucio. Y yo a ellos me los presentó un profesor que se llamaba Edgar Quiroz, y dijo, aquí está un muchacho que es de Guapi,
que él quiere seguir estudiando, ustedes que le pueden ayudar. ¿Pero eso fue allá o aquí ya en Fue en Bogotá? Mocoa. En Mocoa. En Mocoa me hice yo amigo de ellos, allá porque yo los conocí. Y entonces Ramiro Lucio me dice, pues cuando vaya a Bogotá me llama y yo busco cómo conseguirle para que pueda estudiar. Y Alejandro también me dice lo mismo, entonces cuando vaya me visita y con mucho gusto nosotros lo apoyamos. Entonces cuando yo llegué aquí a Bogotá yo llamé a Ramiro Lucio y Ramiro Lucio me puso una cita, me presentó una señora y la señora como que no le gustó mucho el plan que tenía Ramiro Lucio. Y entonces Ramiro Lucio me dijo, no, tranquilo. ¿Y la señora de dónde? ¿Cómo es? Yo creo que después me enteré que era la mamá de Ramiro Lucio. ¿Sí? Y después entonces Ramiro me dice, no, vámonos donde los Pizarros. ¿Donde los Pizarros? León Gómez. Yo no sabía quién eran los Pizarros de León Gómez, yo no sabía nada de ellos. Pero llegué allá y llegué a un apartamento que ellos tenían y a mí me dieron allá mi habitación, me dieron mi cama, me dieron ropa. Ah, sí, una vez, o sea, llegó Ramiro Lucio y le dijo, aquí está Arturo. Sí, ahí mismo me acogieron como que fuera hermano de ellos. ¿Sí? Y me dieron habitación. Y ahí vivían solo los Pizarros. Ahí vivían solamente los Pizarros. O más gente. No vivían solamente ellos. Ellos vivían en Los Rosales, que es un barrio exclusivo. Ahí vivía Juan Antonio Pizarro, Eduardo Pizarro y Carlos Pizarro. Ellos tres vivían ahí, los tres estudiaban Derecho en la Javeriana. Los tres estudiaban Derecho en la Javeriana. En la Javeriana me llamaba la atención que los tres hermanos estaban estudiando la misma carrera. Sí, y entonces, el primer día que yo llegué ahí, ya de una vez me dijeron, no, pues vamos a una reunión que hay una asamblea, había una asamblea en la Javeriana. Y me llevaron a la asamblea, yo un pobre tipo ahí, que iba a saber que era la asamblea y para qué hacían eso, pero los veía ahí que gritaban. Digo, bueno, pues sí, a donde llegue toca hacer lo que... Sí, lo que los dueños de la casa. Cuando me lleven yo voy, sí. Y en verdad pues me sentí contento porque pues esos amigos de los Pizarro también eran gente muy fraterna, ¿no? Uh-huh. Recuerdo a Rocío Londoño, recuerdo a Germán Mariño, recuerdo a Rafael Castro, toda esa gente es gente que está en la Javeriana, muchos de clase alta, otros de clase media, pero eran gente que tenían sus recursos y tenían como una actitud muy hermana, ¿no? Muy de querer cambiar el país. Colombianos, los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Caminamos por la paz. Ahí llega como al movimiento estudiantil de la Javeriana de los 70. Sí, prácticamente yo estaba como... muy famoso, ¿no? Bueno, luego fue muy famoso. Fue muy famoso porque ellos lograron hacer el primer paro, inclusive, y la primera marcha. Esos una vez se cogieron y salieron y dieron una vuelta a la cuadra y se volvieron a meter a la universidad, pero hicieron su marcha. Pero era la primera marcha, imagínate, una universidad jesuita. Sí, claro. Y yo recuerdo que para Semana Santa dijeron, vámonos para el campo, vamos a hacer alfabetización, y entonces nos fuimos para Mongua, Boyacá. Uh-huh. Y de Mongua, Boyacá, ya llegué yo con ellos, y ellos estaban un poco tensionados porque decían, bueno, este es un negro, ¿cómo lo irán a tratar acá? En Boyacá. Entonces, en Mongua, ¿cuándo? Pues de hecho no habían visto un negro. No. Lo habían visto por televisión. De tal que a mí se me acercaban y me tocaban a ver yo. ¿Ah, sí? Sí, yo me tocaba a la gente. Pero eso que no te tocan por desprecio, sino como por admiración. Era una admiración terrible. Tanto así que... ¿De dónde sacaron a este personaje? Sí, ¿de dónde sacaron a este personaje? Y entonces tuvimos unos talleres de alfabetización sobre Paulo Freire. Recuerdo que esta gente estaba muy metido en el discurso de la educación popular
y de hecho llevaron unos diplomas ya para entregarle a la gente que decía Universidad Popular de Mongua. Y eran unos diplomas que se han inventado ellos ahí también, en la forma de construir realmente como un pensamiento pedagógico frente al campesinado de Boyacá. Esa es una práctica que me marcó realmente, porque veía como el interés de ellos, y después, pues claro, yo seguí trabajando con ellos en parte, porque esta gente también iba a los barrios De aquí de Bogotá. a trabajar. A hacer lo mismo, a alfabetización alfabetizar. y a hablar de política. En ese tiempo mucha gente que están en las universidades trabajaban en los barrios populares, en alfabetización, en cosas de promoción social. Recuerdo muy bien que yo iba con ellos a la Corina, ahí arriba de Quiroga, y en ese tiempo María Eugenia Díaz era la presidenta del Senado, del Consejo de Bogotá, El consejo. y el hecho de ser presidente del Consejo era como ser alcalde. Entonces nosotros llegábamos a los barrios, habían cortado la luz y llamábamos a María Eugenia. Doctora María Eugenia, aquí al señor Acero, que usted lo conoce, le han cortado la luz. Y entonces ella María Eugenia, pongan la luz. Y se la Y ponía. nosotros la poníamos. Le han cortado el agua, pongan el agua. Y la poníamos. No, eso era gestión, pues, No, era una gestión súper extraordinaria. efectiva. Y había ahí en la 10ª, estaba la casa de Rojas Pinilla. Esa casa de los domingos era lleno de gente de los barrios, porque ahí daban mercado y echaban discursos, los discursos rojas pinillistas. Y ahí estábamos algunos que recibíamos eso. Ya yo después entré a la universidad. Ya en la universidad ya me metí a otro cuento de la universidad, a discutir la forma de cambiar la universidad, pero yo no veía forma de cambiarla. Recuerdo que una vez... O sea, usted más o menos pasa por un curso de política, pues, una introducción al movimiento político estudiantil a través de llegar a donde los Pizarro León Gómez y esta red de gente de la Universidad Javeriana. Sí, era gente extraordinaria, te digo. Yo a mí me impresionaba porque pues era gente que tenía sus recursos, pero como muy comprometida con la gente. Sí, y yo, digamos, tengo una admiración terrible por Eduardo, porque Eduardo era el más estudioso. El que más estudiaba de ellos. Pues ahí ahí discutíamos cursos. Yo recuerdo que hablaban del Capital de Marx. Y ese Capital de Marx yo no lo he leído nunca. Yo nunca había oído eso. Pero Eduardo hablaba de la renta de la tierra y decían, qué tema tan difícil, decían los otros. Y yo decía, pues difícil no he entendido nada. Pero Eduardo se había leído hasta el 3er tomo del Capital. Ha sido un tipo muy, muy estudioso. Y yo ya después, con el tiempo, perdí las relaciones con ellos porque Carlos Pizarro se fue. Recuerdo que yo un domingo... Ahí la gente se iba para el monte. Sí, yo estaba un domingo ahí jugando fútbol y me dijo, chao negro. Iba con un sombrero, pero no me explicó nada, sino chao negro y se fue. ¿Sí? Eduardo se fue para Francia, para París, a estudiar allá. Y siempre me escribió unas cartas sobre los procesos, las características revolucionarias y todo eso. Cartas que yo últimamente decía, bueno, yo hubiera rescatado esas cartas. Ah, esas cartas no las tiene. No las tengo, tendría un archivo muy bonito para presentarle a la gente. Pero es que en esos tiempos uno vivía con mucha zozobra. De un lado para otro. De un lado para otro, por ejemplo, cuando yo vivía donde los Pizarros. Y escondiendo las cartas. Escondiendo todo, porque cuando vivía donde los Pizarros, te digo, en la esquina de la casa de los Pizarros, siempre había una camioneta llena de gente, pendiente de lo que ellos hacían. Y ellos ya me habían dicho, ojo, que esa gente que está allá son policías. Pero todos los días, y era gente que estaba todo el día ahí, pendiente de los Pizarros, pendiente de... Precisamente yo, como un campesino, todo campesino hacía... Era chimpa todavía. Era chimpa, entonces yo pasaba y les decía adiós, se los saludaba. Me imagino esos manes de inteligencia perdidos. ¿Quién será? ¿De dónde lo sacaron? El que viene a hablar aquí con nosotros, y este negro, ¿quién será? Yo creo que
Pero bueno, después que me entero que ellos están ahí pendientes era de haciendo la inteligencia a los Pizarro, porque claro, allá donde Pizarro iban todos los revolucionarios de este país, sobre todo la gente que era de la clase de la Universidad Javeriana, mucha gente interesante. Allá yo conocí a mucha gente muy buena que tenía mucho compromiso, realmente, mucho compromiso. Y Una generación muy comprometida, ¿no? muy comprometida. Eso sí hace... Bueno, también la violencia disminuyó las posibilidades de que la gente tomara eso como ejemplo, porque yo, a pesar de que después en el colegio y la universidad uno hacía muchas eh, pues cosas pedagógicas, pero tanto como para ir a jornadas de alfabetización y eso, mucho menos. No, esta gente era gente muy comprometida. De hecho, yo siempre recuerdo muchas cosas. O sea, recuerdo una vez que fue Federici. Federici era el mismo grupo de Antanamoco, de unos grandes matemáticos, ¿no? Ujú. De Carlos Eduardo Vasco. Y Federici, que tenía una cuestión sobre el estructuralismo, fue allá a dictar una charla a las 6 de la tarde Allá en la casa de los a la casa de los Pizarro, y eso se llenó de gente a escuchar a Federici a las 6 de la tarde, y eran las 2 de la mañana y yo no terminaba de hablar. Yo dije, ¿qué? Dictó fue el curso entero, el semestre Sí, entero sí. lo dictó ahí en un año. Sí, sí. Al día 2 de la mañana y no terminaba. Y la gente ahí Y pendiente. la gente pendiente porque tenía el estructuralismo, trataba de hablar que usando 4 palabras podíamos manejar el idioma. Podíamos expresarnos en 4 palabras. En 3 palabras. Yo recuerdo que llegó después de un largo discurso, llegó a sintetizarlo que 3 palabras para poder usar todo el lenguaje. Y ahí yo conocí a Federici, y después yo oí hablar de Federici y decía, por eso es un tipo extraordinario, es un genio. Carlos Eduardo Vasco, pues otro genio. Esa gente era gente muy estudiosa e inteligente. Allá donde los Pizarros, de hecho yo sí llevé a unos que se hacían llamar La Plaga en la Nacional. ¿La plaga quién era? La Plaga era un grupo de estudiantes negros Y les del decía así. Pacífico, de Buenaventura, de Girardot, de Barranca, pero se llamaban plagas porque estos tipos se dedicaban en las nacionales a la pelea, a la confrontación. Ellos no discutían, ellos no participaban de las asambleas, pero ellos sí tenían la actitud De la de la pelea, de la rabia, de enfrentar a la policía. Y recuerdo que se apoderaron de bienestar estudiantil y de la parte que tenía que ver con la cafetería. Ah, no, esos sí eran anarcos Sí, pragmáticos. y entonces ellos, allá en la cafetería yo era controlar la entrada y la salida de la gente, y los que éramos del grupo de ellos, nosotros decíamos foco, y foco era que se pasaba uno con su bandeja sin pagar. Y eso y es una práctica de todo el tiempo, ¿no? Había gente que reflexionaba y decía, no, pero con esta práctica que no pagamos la comida, no pagamos los desayunos, los almuerzos y la comida, pues estamos quebrando la universidad. Y la plaga decía, Y la ¿qué? plaga decía, eso no es así. Recuerdo que una vez el Estado no se puede quebrarla Sí, no, por darnos comida. claro. Hágale. Y hágale. Entonces hubo una asamblea allá en el Uriel Gutiérrez, y entonces vamos a la asamblea porque había una gente que estaba preocupada porque la universidad estaba quebrando con esa cafetería y que había que ponerle orden, ¿no? Y un berraco de la plaga se cogió y se montó en un discurso a argumentar por qué no pagar. Y la argumentación fundamentalmente concluía diciendo que si se pagaba se estaba perjudicando la universidad. Imagínese. Y yo salí convencido de eso. Pero, No, pues que tiene razón. Sí, decía. No, ese sí es el afropunk. Que ahora hay muchachitos que creen Yo nunca afrorevolucionarios. yo nunca pude entender eso, pero sí fue un discurso convincente. O sea, la gente quedó convencida y seguimos. Seguimos sin pagar. Seguimos sin pagar, y era una buena comida. De hecho, cuando cerraron la universidad y entonces mis amigos de la plaga estaban allá, yo les dije, pues vamos para donde los Pizarro
allá se pueden quedar durmiendo, comida también hay allá, y yo los llevé a ella. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hace poco en negro llegó para allá, para los Rosales. Para los Rosales los llevé, pero es que los pizarros eran gente muy revolucionaria. No me dijeron nada, antes buscaron cobijas, buscaron suéter y todo eso para que la gente siguiera durmiendo ahí. Y ahí estuvieron hasta un tiempo que ya cada uno empezó a cansarse, como la universidad seguía cerrada, entonces Se fueron para su se fueron pueblo. cada uno para su pueblo. Yo me quedé aquí porque yo para donde más me iba. Y aquí no podía irme. Yo era parte de la familia de los Pizarro, yo no me podía ir. No, ¿y para irse para dónde? ¿Para Guapi? ¿Para ¿Para dónde? Mocoa? Para No, Mocoa, para entonces- después volver de allá, ¿cómo? Y después como volvía, ese era el tema. Sí, entonces, bueno, en la universidad sí recuerdo, bueno, hay cosas que uno recuerda con mucho afecto, porque una vez en la universidad me En la encontré, pedagógica, en la ¿no? pedagógica me encontré Un gente, ambiente también un ambiente también revolucionario. pero yo encontré también unas cosas allá. Que me puse a hablar con con las trabajadoras del servicio y eran personas que no habían hecho la primaria. Y entonces yo dije, pero no es posible que la Universidad Pedagógica Nacional tenga trabajadores que no han hecho la primaria. Esto no puede ser. Y entonces organicé un movimiento que de hecho fue liderado por Mario Secado, profesor de la Pedagógica, que andaba con un discurso interesante, porque él decía que había que crear la pedagogía latinoamericana, pensamiento pedagógico latinoamericano. Y él dijo, sí, claro. Y entonces peleamos en la universidad para que montaran un centro de educación de adultos. Y yo con la idea, pues, me parecía feroz que hubiera gente en la universidad que no podía hacer la primaria. Y lo dieron al centro, ahí la gente hizo prácticas pedagógicas. Hubo gente que terminó su bachillerato allí, después siguieron algunos en la universidad, pero creamos el centro. Esa es mi idea. Después esa idea me persiguió a mí siempre, porque después fui en la noche a trabajar en un colegio de las monjas y el Sagrado Corazón, y también los mismos fenómenos. La superiora, la rectora bien estudiada, y la señora que era monja también, que atendía ahí la portería, me había hecho primarias. Y yo dije, me parece un absurdo que existan aquí en la comunidad gente que no ha hecho primaria, estando el colegio aquí. Ahí la monja se vio obligada a meter a la compañera a estudiar en el colegio. Y esa misma práctica la llevé yo después cuando trabajé en la INTA. Yo llegué a trabajar a la INTA como profesor y también dije, bueno, tal vez me encontré con un fenómeno. La gente de servicios generales no tiene posibilidad de estudiar. Y yo decía, bueno, y hay un sindicato. El sindicato podía colocar eso como una reivindicación importante, una exigencia. Y de hecho se logró que la gente que estaba en la Universidad de INTA estudiara. Yo recuerdo que hubo uno que llegó a ser doctor, se metió a hacer su bachillerato y después fue doctor, y ahí en la universidad se graduó. Digamos, es un camino, ¿no? Saber de prácticas pedagógicas concretas. Es decir, Claro, eso pasa ahora mucho o sigue pasando en las instituciones y en instituciones de derechos humanos y en cortes y en todo el Estado también, que la gente de servicios generales, primero, no tiene los mismos derechos laborales y segundo, no tuvo prioridades de estudio, pero digamos, una fase del neoliberalismo también creó estas estructuras como de cooperativas de trabajo asociado, que todos son ahora outsourcing, entonces la gente no siente como que son responsabilidad de ellas ni que son en últimas compañeros de ellos, sino que es como un servicio como que nos están prestando aquí. Eso me ha parecido muy particular en las cortes que he trabajado y en las instituciones que uno habla o con los compañeros o con el sindicato, siempre hay pero. Yo digo, ahí ganó el neoliberalismo porque pudo ver esa solidaridad orgánica que se creaba y creó una posibilidad de negocios y escindir la posibilidad, claro, de que la gente se una, se congruena, se ponga al servicio del otro. y eso es una práctica que me acompaña toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida he pensado que estudiar es importante.
pero estudiar con sentido, o sea, yo digo estudiar, e inclusive que después de cuando yo estuve en la universidad, yo peleé mucho en la universidad porque cambiaron la universidad, pero la estructura universitaria no cambia. Ese es un discurso muy circular. Uy, sí. Y yo había leído un texto de Tomás Basconi, recuerdo, y había leído a Paulo Freire. Entonces yo, Tomás Basconi dice, hay que destruir la universidad. Dije, pero no, ¿cómo la va a destruir? Pero Paulo Freire decía, no es que hay una educación bancaria, y debo que construir educación liberadora. Yo uní las dos cosas, dije, claro, lo que me está convocando Tomás Basconi es que no participe en la estructura de esta universidad, sino que trate de crear mi propia estructura a partir del discurso de Paulo Freire. Por eso yo me comprometo con lo de Paulo Freire, me dedico en Bogotá a trabajar en educación popular, en los barrios, empiezo a trabajar en los barrios, y empiezo a formar la asociación de profesores de educación popular, inclusive, asociación le llamamos. Empezó inicialmente en Santa Sofía, un barrio de ahí, de aquí, Rafael Uribe, y esa asociación después fue creciendo. ¿Y eso qué año era? Eso era años 78 más o menos, 78, o antesito de 78, 77, es más o menos, porque entonces montamos los centros, allí buscamos crear la asociación y descubrimos que en el distrito y las escuelas trabajan en el día, pero en la noche están desocupadas, y que esas escuelas podían ser funcionales en los centros nocturnos que nosotros teníamos, y empezamos a luchar por crear centros nocturnos. Claro, es una tarea muy difícil porque era la tarea de convencer al rector, de hablar con el secretario, de hablar con el supervisor, para que nos prestaran el aula, las aulas de clase para nosotros hacer clases gratis. Teníamos la ventaja que tenemos estudiantes que hacían esa labor social del bachillerato, esas 80 horas. Entonces les decíamos, esas 80 horas de ustedes hay que hacerlas aquí con la gente, pero la gente no tiene bombillas para el salón, ustedes traen las bombillas. La gente no tiene tiza para escribir en el tablero, ustedes traen las tizas. O sea, la gente tenía que ir a enseñar y además llevar al recuadro. Y también era como una forma de comprometer a la gente. O sea, Claro. a mí yo veía estudiantes en la universidad que gritaban, que estaban con el pueblo, que una lucha. Y yo decía, bueno, compañeros, para estar con el pueblo, ¿por qué no damos alfabetización? Vamos a enseñarle a leer y escribir, hagamos centros de educación de adultos, para que la gente haga su primaria, haga su bachillerato, y si es posible llegue hasta la universidad. O sea, alternativas se pueden lograr. Y así saqué a mucha gente de la universidad para que se perdiera ese discurso circular, porque el discurso de la universidad es muy circular, muy de que decir, dicen, pero no pasa nada. Entonces, un compromiso es, bueno, trabajemos con la gente. De hecho, uno dice que en Bogotá, como que la gente hubiera leído, todo el mundo sabía leer y escribir. No. Hay una franja altísima. Claro. Yo creo que está más del 12% de la gente que no sabía leer y escribir. Y aún hoy es... Y yo decía, pero es que si usted no sabe leer y escribir en Bogotá, es muy complicado. Si yo no sé leer y escribir en el campo, pues no lo necesito, prácticamente no necesita mucho. Pero en Bogotá necesita para todo, para coger el bus, para ver, para tener referencia a dónde va a ir. Entonces la gente iba, pero nosotros teníamos también la sensación que no era suficiente que aprendiera a leer y escribir, sino que aprendiera a leer y escribir con sentido. O sea, con sentido de lo que Pablo Freire me está diciendo. Con sentido era tratar de cambiar esa lectura que yo había hecho. ¿Se acuerdan que yo había aprendido a leer en Guapi? Y el Guapi me había enseñado a leer y que vuela carro por la bella carretera que la gente ya te espera. Y decía, ni carretera, ni carro. Nada. Entonces, aquí era más o menos ciencia con contextos, con la lógica con los saberes, con que la gente, Doña María, que está en el barrio, tiene un saber, que lo que yo tengo también es otro saber que lo podemos unir para ir construyendo una alfabetización con sentido, que permita escribir la historia de ellos. Y que inclusive que ya hacíamos textos, en ese tiempo nosotros escribíamos nuestros propios textos, porque teníamos el lectógrafo. Y eso
eso sí hay un archivo, porque todo esto que me habla usted, como que no queda archivo de nada. Ah, no, eso, hubo un tiempo que teníamos un archivo cuando Dimensión Educativa, pero digamos, todo esta amalgama, nosotros hemos sido afectados también por la lógica del liberalismo, del neoliberalismo, entonces todo se fue destruyendo, porque teníamos un archivo con Dimensión Educativa, pero imagínate, todos esos centros fueron desapareciendo. Los centros recibían auxilios, donaciones económicas del exterior, pero dejaron de recibirlas. Pero además la represión fue muy dura en el gobierno de Turbay Ayala, fue muy dura. Eso, hablemos de la represión, porque ahorita hablábamos de esa camioneta en la esquina de la casa de los Pizarro León Gómez. Esa era una marca, pues, una presencia de la represión. Sí, claro, porque es la intimidación permanente. Pero eso fue escalando. Sigo escalando. Y entonces ya cuando aparece el estatuto de El movimiento estudiantil fue escalando. claro, y aparece el estatuto de seguridad del doctor Turbay Ayala. Y ese empezó a sacar a la gente en los centros de educación de adultos porque empezaron a marcarlos como centros de adoctrinamiento. Guerrillero. Guerrilleros, yo recuerdo. Subversivo. Sí, no era una cosa terrible. Porque, Palabras y claro, pero yo aprendí muchas cosas allá en ese centro, e inclusive que después encontré que una vez dijimos, hombre, nosotros debemos hacer una acción comunal, debemos hacer parte de las acciones comunales, y dijimos, una acción comunal que debemos tomar en el barrio de Santa Sofía, donde empezamos, porque estos viejitos que están en la acción comunal no hacen sino tomar trago, y todo el tiempo van tomando trago, y la comunidad allá perdida y yo haciendo politiquería con sus partidos. Ajá. Entonces nos parecía fácil. Cuando usted, weón, ya Me fui. eso ahí. Nosotros vamos a la asamblea un domingo. La asamblea Los bolsillos de voto de todos los cuando caciques. llegamos allá a la asamblea, compañeros, yo estaba que ardía esa asamblea. Dice el primer compañero que era de ahí, el mismo barrio, dijimos, usted va a ser el presidente. Entonces lo propusimos de presidente y cuando pues no, el presidente apareció lo pidiendo diciendo, pero este gol que se robó la plata del campeonato de fútbol, este yo no sé qué, entonces se retiró ese. Entonces me dijeron, usted profesor, Paso adelante. yo pasé adelante y entonces me dijeron, ¿y usted dónde vive? Yo les dije, vivo en tal dirección. Yo, exacto, es mentira. Esa dirección donde usted vive, exactamente en la límite con el barrio. Usted está por fuera del barrio. Y La gusta el local los dos Clarín, y uno cree que andan tomando otra, pero que andan tomando su cerveza. Claro, Pero ahí andan hablando y ahí circula toda la... claro, administrando esa comarquita de votos que tienen ahí, y bueno, y después con eso devuelven contratos. Si son eran viejitos ahí como uno pedía todo. Plataformas políticas importantísimas. Pero ahí lo que me convencí que la gran parte de la política de los barrios circula por las tiendas donde toman cerveza. Ahí circula esa política, y ahí circulan los discursos, las interpretaciones que ellos hacen también de la realidad están por ahí. Ahí fue que empezaron las fake news. Sí, sí, Esas tienditas de barrio. sí, señor, así es, sí. Y ahí el estatuto de seguridad y persecución y cosas ya después muy macabras, ¿no? No, la persecución, a mí yo esa parte poco me gusta hablar, porque hubiera afectado directamente. ¿Qué ¿Así? Bueno, hay cosas que no me gusta hablar de eso. Y ahí después, bueno, pero a Bogotá de los 70s con estos movimientos estudiantiles, pero la gente de Guapi del Pacífico, ¿usted dónde se la encontraba? ¿Cómo Bueno, con el tacto? o sea, yo Veía los fines de semana, vivía entraban dónde. yo vivía una doble vida. Muchas vidas. Porque yo en los Pizarros estaba metido con la intelectualidad, la gente revolucionaria. Me iba a la Nacional y me encontraba con los de La Plata, que era otro combo diferente. Era un combo que era comida, que una cosa, que la otra. Era una revolución más pragmática. Una revolución más pragmática, creo que metía mucho monte. Eso era marihuanero. Era marihuanero, sí, éramos marihuaneros.
Entonces, yo recuerdo que a mí me dicen, ¿vos no fumaste marihuana? Le dije, yo nunca fumé marihuana. Y entonces no me creen, pero es que yo no fumé marihuana por una sencilla razón. Cuando yo estaba en Guapi, todo loco que aparecía por allá, Le decían marihuanero. hice un marihuanero. Entonces yo cuando llegué acá, yo me cuidaba de no reunirme con ellos para no volverme loco. Porque fue loco, Voy a volver loco allá, guapi. y esos locos andaban desnudos en la calle tirando piedras. Así, y peleando por la policía. Entonces yo, cuando ellos empezaban, cuando fui a su pacho para fumar, yo no les decía nada, sino que yo simplemente decía, bueno, nos vemos mañana, compañero. Y el otro combo de la gente rebusque. Eso. Con ellos yo me encontraba los fines de semana. Porque los fines de semana, el sábado y el domingo, yo me los encontraba que estaban allá divertidos. Y echando chistes y jugando dominó. Entonces yo iba para allá. Ese era un sitio como de relajamiento mío. O sea, de toda esta atención que recibía en estas partes donde yo estaba comprometido con el cambio, llegaban de mis paisanos y entonces ellos hablaban de los chistes, de las cosas, de la patanería. Sí, que tenían, las cosas que tenían, y así creo que era una forma de yo escaparme de esa tensión que uno vivía, porque de hecho, pues, tener en la puerta de la casa una camioneta llena de personas que te están vigilando, e ir a la Nacional a encontrarte con unas personas que están siendo vigiladas, pues te mantiene toda la semana en una tensión. No, y que decirte que pues los 70 también que la gente iba saliendo para el monte, así como decía de Carlos Pizarro y de muchos otros que uno no... Claro, no, es que yo me encontraba muchachos en la Nacional con sombrero, con insignias de los grupos revolucionarios. Y la gente era feliz hablando con libros de Marx y de Lenin y de Mao Zedong. Yo recuerdo que una vez fui al Consejo de Bogotá y había una asamblea grande, popular, y entonces estaban hablando de los grupos. ¿Y el grupo? ¿Usted qué grupo representa? Entonces yo no representaba ningún grupo porque yo andaba en muchas cosas. ¿Yo qué grupo era? Pero no podía quedarme mal. No podía quedar... Podía quedarme mal, no podía quedar sin grupo. Allá yo levanté la mano aquí. Partido Marxista-Leninista Pensamiento Mao Zedong. Y la gente no aplaudió. Y era yo solo que que me lo acabo de inventar. Y ahí metió todo. Si ahí metí todo, entonces me quedé bien. ¿Sí? Y bueno, los paisanos, pues yo iba allá y a ellos... Y los paisanos se la pasaban en los restaurantes. No, y la octava, sobre todo, ellos tenían sus habitaciones, que eran ahí en el centro. que eran inquilinatos. Sí. Y como yo estaba en el rebusque, en el estudio, la mayoría de ellos no eran personas que estaban comprometidas con el cambio, digamos, con el cambio social. No. La vida de ellos era el cambio de vida de ellos, ¿no? O sea, era el cambio, yo cómo mejoro mis condiciones de vida. Claro. Y entonces, ¿cómo me hago amigo del político del Cauca? Y éramos amigos de Itomaquera Chao, de Iragorri, de todos esos politiqueros, ¿sí? Pero uno y uno de esas dinámicas, ¿no? Sí, pero yo con ellos no me peleaba. Yo allá iba como a relajarme. Entonces yo no iba a discutir con ellos si están con Iragorri o con Esquera, con qué tría. Yo lo que me importaba era que yo estaba echando chistes y tomando en vez de los pueblos. y los El Radio Bemba, los chistes que se inventaban, que te acordás que pues a un abogado de ellos le quitaron, lo sancionó la jurisprudencia disciplinaria, entonces le decían el bachiller Melanio. Melanio quedó sin directa profesional, no, yo de bachiller. Ustedes decían que era un bachiller. Esos son unos diablos, esa gente, y poniendo sobrenombre y molestando a los alcaldes de su comportamiento. Ellos tienen muchos chistes, entonces yo me divertía allá, y jugando dominó también era otra cosa, una bulla y una... Y en todo caso fue gente o un sector, digamos, social que fue creciendo y afincándose aquí en Bogotá. Claro, y tenían la ventaja, aquí han tenido la ventaja los negros que cualquier negro viene de allá, en ese tiempo llegaba a la casa hablando de tal, ahí se quedaba, ahí encontraba donde dormir, y ese otro se levantaba el otro día a buscar qué le va a comer,
Claro, ya ratico después sacaba su propia piedra, iba a otra paisana. Así se fue haciendo, así fuimos poblando Bogotá. Ujú. Y la mayoría en ese tiempo sí veníamos a estudiar. Sí, Sí, ya en la última etapa es que la gente sí venía corriendo de la guerra, desplazado, ya la gente venía huyéndole, garantizando la vida. Y que cuando llegan aquí a Bogotá, esa gente nuestra, y yo digo, esta gente es una gente revolucionaria, porque no traían nada, y montaron restaurantes, y pusieron a la gente a comer lo que ellos comían. Esa es una actitud y revolucionaria. a bailar lo que yo Y a bailaba. bailar, porque cuando yo llegué aquí, la música era la más movida, era el vallenato. Sí, y esto ya empezaron a molestar con la salsa y metieron aquí en el centro de Bogotá. Recuerdo que había muchos bailaderos de salsa. Sí. Yo, más que todo, eran los comentarios, porque yo no participé de esas fiestas. Digamos, yo me formé con los franciscanos, con disciplina. Cuando estuve en Mocoa también era el problema de la disciplina, ¿no? Que También era con cura franciscano de Mocoa. era un cura de retorno, un tipo muy serio, que le inculcaba mucho a la gente la necesidad de ser disciplinado. Si usted quería salir adelante, pues no tienen por qué emborracharse. Si usted quiere hacer algo, pues tiene que limitarse en otras cosas. Entonces yo no, a mis paisanos les consta que yo con ellos me trataba, lo respetaba así, yo lo admiraba mucho. Y lo admiraba porque, de hecho, sobrevivir en un medio tan áspero, Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, blanco sin grado doctor, y el negrito y el matero. y era una forma que ellos encontraban para protegerse. O sea, sí, si los fines de semana se reunían entre ellos, era para protegerse, no era que estaban haciendo un racismo, como a veces dicen. El racismo a la inversa. Sí, sí. Y bueno, esta gente estaba protegiendo, porque aquí en Bogotá era ha sido muy violento. Yo recuerdo que yo sufría mucho cuando me subía a un bus, pero cuando me subía a un bus y el puesto estaba desocupado, yo me sentaba ahí, y si el otro puesto estaba desocupado, nadie se sentaba ahí, Nadie se sentaba. nadie se sentaba al lado. Yo decía, pero entonces a veces yo de pura cultura prefería no sentarme en los puestos que estaban ahí desocupados, para que la gente pudiera sentar. Sí, Pero no le pierdan esas piedras de asiento. sí, porque al pierde el asiento decía, bueno, yo no me siento con el tal de que esta gente se sienta. Pero era una cosa siempre violenta. Como también era violento a veces encontrarse gente que le decía a un hombre, ay Arturo, ¿dónde andás? ¿Por qué no me llamas? Y yo a la casa y tal, entonces a veces llamaba yo, díganle que no estoy. Esa sí es la típica. No pasa cuando quieras. Sí. Pasa y se asoma a la ventana y se esconden. Sí, yo me acostumbré a vivir esa vida, pero a protegerme. O sea, si había, En últimas, la comunidad negra servía como como una forma de una comunidad de protección. protección, y la gente, por ejemplo, muchos de ellos, anterior a mí habían venido unos intelectuales del Pacífico, había venido el Ciudad Martán, habían venido los Martanes de Almartán, había venido Genaro Bonilla, Silvio Luna, y esos eran unos grandes intelectuales, porque ellos no solamente tomaban su trago, sino que hacían tertulias literarias, tenían periódicos, tenían unos periódicos manuales entre ellos, y entre ellos mismos se reunían y hacían poesía. Y ahí entonces, ¿cómo sucede el encuentro? Como para redondear eso por ahí, ese encuentro entre esta gente que ya está aquí, bien o mal, o como más o menos pudieron haciendo resistencia, y esa gente que en los ríos empieza a hablar de la titulación, de la ley 70, de la participación política alrededor de la Constitución del 91, eso como, Bueno, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo lo... esa gente de la Constitución del 91, los negros que vinieron, encontraron un espacio ganado porque de hecho, sí había unos negros aquí que no estaban muy metidos en el movimiento negro, Sí. pero que les parecía que ellos estaban por fuera de la Constitución del país. Y entonces cuando llegaron a proponer
aquí que habían quedado por fuera de la Constitución del 91, porque en última no hubo ningún representante negro, sino indígenas, que además se portaron como muy maravillosamente en la Constitución. Entonces ya... Así porque fueron los representantes de las últimas indígenas los que permitieron. Claro, y no, ya aquí hay un movimiento incipiente de negros en Bogotá. Yo no hacía mucha parte de esos movimientos, y te lo digo con sinceridad porque es que yo tenía en mi cabeza, yo vengo del movimiento social, vengo de la gente que está diciendo hay que cambiar esta sociedad. Yo estoy pensando que si cambia la sociedad, pues los negros estamos ahí, que no hay necesidad de pensar en los negros, sino empezar a cambiar la sociedad. Entonces, yo me convenzo después en la ley 70 que va a entender que, claro, aquí hay una cosa difícil, y es que esto no nos van a reconocer así cambia la sociedad. Y ya pues en el tiempo empieza a reconocer que efectivamente el fenómeno ocurre, que pueden cambiar todo. Pues de hecho la conquista, la libertad, la liberación de la república no nos incluyó a nosotros estuvimos por fuera, no incluyó a los indígenas. Entonces todo eso me enseñó a mí que había que también construir un movimiento sólido, que más, creo que más participó y colaboró. Bueno, había mucha gente muy estudiosa, Jarocha, Falborda, y sí, Carlos Pisae, Carlos Rosero. Estaba el PCN, ya estaba en su incipiencia, pero una persona que me parece a mí que aportó mucho y que no ha sido muy tenido en cuenta era Jesús Alomía, porque él tiene su restaurante. Ah, sí, claro. Él en el restaurante a todo el mundo le daba su sopa, que la gente llegaba allá y no tenía que comer, él decía, tómese la sopa. Y una sopa pues de pescado, pues, y era una cosa. Y entonces, además de eso le daba el arroz. Sí, toda la gente que estaba con hambre comía allá. Eso sí, Chucho, Chucho literalmente alimentó el movimiento negro de la ley 70. Sí, claro. Si hay una persona que se le debe, es a Jesús Alomía y a Marino Alomía. Marino. Porque ellos efectivamente fueron muy solidarios, siempre. Yo me encontraba con gente negra en Bogotá que estaba llevada del diablo, y le decía, vaya donde Chucho, dígale que yo le pago después, y Chucho le daba la comida. ¿Sí? Sí, incluso a mí me pasó una vez que me encontré un amigo poeta por ahí, escanciado pues de la taraguiza que se ve a mí. Le iba allá donde Chucho y le dice que yo después le pago. Sí, no. Digamos, y bueno, estaba también ese fenómeno portentoso de Zapato Olivella, que Zapato Olivella era impresionante. Convocaba a la gente, le gustaba discutir con la gente, hacía sus exposiciones, ¿no? O sea, el movimiento negro surgió en Bogotá con ellos. Bueno, y con ellos surgió también la salsa, pues la gente combinó mucho la rumba. De hecho, también había mucha gente bohemia que empezó a apreciar a los negros a partir de la bohemia, y después se daba cuenta que había más áreas. Claro, y además porque acuérdese que profesores universitarios, por ejemplo, esos de ahí de la Inca había un combo que era el socialismo científico, y esos iban todo el tiempo a los fines de semana a la rumba. Y acuérdense que también la rumba tenía un fenómeno importante, y es que sus letras son una lectura de la realidad. Y su música también es la invitación a la realidad, a compartir la realidad. Y entonces, recuerdo pues todos esos textos de extraordinario de Héctor Lavoe, de Rubén Blades, de toda esta gente. De Nietzsche, de los Nebus. Aquí llegó Pacífico. Aquí estuvo también Angulo, un gran guitarrista que vino aquí a montar la salsa aquí a Bogotá. Él era guapireño y llegó aquí a montar, hasta grabó un disco. Julián Angulo. Sí, que murió en un accidente estúpido en Cali con una espina de pescado. No, pero el tipo, yo he estado buscando ese disco porque él
grabó un disco aquí que hablaba mucho de Rolo, que yo no sé, Oh, yo me acuerdo de ese disco, claro, ese debe estar por ahí. y ese también aportó mucho. Y bueno, y lo que hemos aportado efectivamente, hace poco bueno, la gente dice, pero no esa gente la comía, pero cuando uno se pone a discutir sobre el problema de la alimentación, es que uno encuentra el valor de lo que es poner eso en la mesa. Sí. ¿Sí? O sea, el valor parece que es una cosa mecánica, pero te están colocando a comer lo que ellos quieren que tú pruebes. Te están dando una memoria, porque hay unos sabores que ellos traen, una hierba que están colocando allí, y con eso están colocando un sabor, ¿no? Un sabor, y después te van a poner la rumba para que sea el sabor y el saber, porque te van a colocar la rumba con unas lecturas que son todo eso que hacen los pregoneros, que ustedes hablaron la vez pasada. Claro. ¿Un pregonero qué es? Un pregonero que está hablando de la situación Y que son, como la vive. que son en África, como para también tener esa referencia, los griots. Porque los griots, a pesar de ser una figura que pareciera como sacra, porque es el sentido de la sabiduría y tal, los griots eran perfectamente de este mundo vagabundo, ¿no? Claro. Que iba de un lado a otro y que vivía de lo que les daban de comer, que bebía también Sí. que les daban y que traía todos los cuentos por donde había pasado y las lecturas y una memoria muy larga. Entonces Claro, no es el claro. sabio, no es el sabio griego ni el sabio pues eclesiástico, sino un sabio diferente. Y bueno, a mí a veces me preguntan cómo lo veo con el racismo aquí, ¿no? Y yo digo, bueno, pero sí, claro, aquí han sido muy racistas, pero ya te decía cómo era mi comportamiento en el bus. Yo evitaba que los buses fueran llenos. Evitaba sentarme a veces para que la gente pudiera sentar a mi lado. A veces entonces, como tenía temor de que no se sentaran a mi lado, yo me sentaba en la esquina para evitar que se sienten al otro lado. Pero recuerdo cuando yo entré a los Andes, y yo fui a hacer una maestría a los Andes, entonces yo tenía la idea de que estos tipos eran clasistas, que seguramente no me querían, ¿no? Una vez que está diciendo el profesor dice, vamos a hacer unos seminarios para la facultad, o sea, de genética, y me coloca a mí. Me dice, cada uno de ustedes va a ir al seminario para la facultad de biología. Y entonces dice, Arturo Grueso, tal cosa, era el tema. Y dije, profesor, un momento. No ponga Arturo Grueso, diga Arthur Gross. Y yo dije, ¿por qué? Y póngalo así, profesor, Arthur Gross. Y yo, a ver, y efectivamente, y Arthur Gross, cuando yo llegué allá, no me pago a reventar a ver quién es ese Arthur Gross. Y yo me reí. Los científicos, Pero, y entonces me decía, ¿y por qué es Gross? Y no, aquí está la doctora Gross, que era una alemana que dirigía ¿qué? Microbiología. Entonces yo decía, como ella es alemana era Gross, yo como soy colombiano soy Gross, pero somos de la misma familia. somos la misma. Recuerdo que había un profesor japonés que dice, Burhan, el doctor Burhan, que daba botánica. Ese llegó a apreciarme mucho porque él me decía que por qué no trabajaba con él lo de biología vegetal. Bueno, yo en ese tiempo andaba con la idea de estudiar, me movió mucho en la lógica de estudiar, pero también luchar. Entonces digo, bueno, a veces la lucha podía más que estudiar, porque yo decía, bueno, pero si me pongo a estudiar, y la gente, no voy a alfabetizar, no voy a formar el centro de educación de adultos, no voy a ir a la movilización. Entonces, todo este tipo de cosas me volvieron como una doble herida, ¿no? Era un académico, pero no lo era. Era un activista, pero tampoco lo era. Eso me volvió así como así parié la vida y así he tratado de construir. Caminando dos caminos. Sí, caminando. Ah, pues ahí sí, como dice Difa, que el perro tiene 4 patas, pero un solo camino. Sí, claro. Sí es. Bueno, Arturito, dejemos por ahí este segundo capítulo de la vida de Arturo Grueso, el mayor Grueso, o Kanaka en
en la religión Ifá. Y después seguimos conversando de otras cosas más en la clínica del sujeto. Este podcast hace parte del ecosistema creativo Tata Bonilla Lab, con el apoyo de la Fundación Tabo C. Si disfrutas de este contenido y quieres apoyar nuestro trabajo, visita el enlace que encontrarás en la descripción de cada capítulo. Con tu apoyo podremos seguir creando material inédito, útil y de calidad para ti.